Hola a todos, en esta ocasión vamos a empezar a ver un nuevo tema. El tema son las leyes de Kirchhoff y pues para eso en este video vamos a abordar en qué consisten las leyes de Kirchhoff y para qué nos sirve. De entrada podemos entender que las leyes de Kirchhoff se basan en la ley de conservación de la materia, de tal manera de que Kirchhoff nos da una respuesta que es bastante precisa a la hora de ir comparando los diferentes voltajes o corrientes que existen dentro de un circuito. Ahora, ¿qué es lo que me dice así a grandes rasgos la ley de Kirchhoff? Me dice que la sumatoria cuando K es igual a 1 hasta N de las corrientes va a ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que lo que me está diciendo Kirchhoff es que todo el sistema debe estar en equilibrio y que cuando eso pase, el resultado de todas las sumatorias es 0. Por lo tanto, hagamos un análisis en este nodo que está aquí. Voy a llamarle nodo A. Voy a comprobar eso que me está diciendo Kirchhoff, que las sumatorias de las corrientes desde cuando K vale 1 hasta N van a valer 0. Veamos que esta corriente sale de la fuente y llega hasta el nodo. Yo entiendo entonces que esta corriente está entrando al nodo A. ¿Qué corriente? Le podemos llamar I sub 1, por ejemplo. Ahí lo tengo. Entonces, si yo estoy metiendo una cantidad de corriente, quiere decir que por algún lado va a salir. Entonces voy a asumir que aquí está saliendo la corriente. Y a esta corriente le voy a llamar I sub 2. Y también voy a asumir que sale por aquí. Y a esta corriente le voy a llamar I sub 3. Ahí lo tengo. Entonces, si yo traduzco esto a lo que dicta la ley de Ohm, me quedaría de la siguiente manera. Fijémonos bien cómo lo voy a hacer. Lo único que debo de definir es el signo que le voy a dar a cada una de estas corrientes. Yo puedo decidir de una manera arbitraria si las corrientes que entran son positivas o son negativas. Por decir algo, la I1 es la que está entrando. Yo puedo decidir que esta sea negativa porque está entrando. Pero entonces, si yo decido que las corrientes que están entrando, en este caso I1 es negativa, para las que va saliendo yo debo de ponerles signo positivo, es decir, el contrario. Pero se puede dar el caso que la I1 que está entrando yo la puedo asumir como negativa. Quiere decir entonces que la I2 e I3 que van saliendo yo las voy a asumir como positivas, es decir, el signo contrario. En este caso yo la voy a asumir como que la que entra va a ser negativa y las que salen van a ser positivas. Entonces veamos cómo me quedaría. Como lo que estoy haciendo aquí es en esta parte una abreviatura de la operación suma, entonces esto al traducirlo ya a una suma me quedaría de la siguiente manera: menos I sub 1 que es la que va entrando más I sub 2 que es la que va saliendo y todo esto igual a 0. Veamos que aquí en esta suma yo estoy poniendo lo que me dice aquí, porque vean que tengo I sub K, quiere decir que K va a ir agarrando valores según lo que me dice en esta parte. Esta K del I sub K va a ir agarrando valores ¿desde dónde? Desde 1 hasta el valor N, que sería este que está aquí arriba. Es decir, hasta el valor tope, pero el valor tope al dejarlo en N quiere decir que puede ser cualquiera, puede ser hacia el infinito, no hay un tope. Es decir que aquí, si yo conecto más elementos, 100 elementos por decir algo, entonces mi tope N va a ser 100. Si yo pongo 10, mi tope N va a ser 10. Si yo pongo 1000 elementos aquí en este nodo, mi tope N va a ser 1000 y así por el estilo. Entonces esto lo que me está diciendo es que K vale, comienza en 1, pues tengo A sub 1, luego A sub 2, luego A sub 3 hasta llegar al valor tope que está representado por N. En este caso son 3 elementos los que tengo conectados, mi valor tope aquí, es decir, mi valor de N sería 3. Y entonces voy adoptando K vale 1, que aquí lo tengo. Luego, como ya lo puse, K vale 2, aquí lo tengo. Y luego K vale 3, aquí lo tengo. Y como 3 es mi tope, ya no puedo seguir. A esto se refiere esta nomenclatura matemática que está ahí. Vean que ya lo deshice, ya pude, dijéramos de una manera ya más lineal, el plantear la suma. Ahí me lo han hecho como abreviado porque se imaginarán que si fueran 1000 elementos, entonces tuviera que hacer 1000 I, por ahí, desde la I sub 1 hasta la I sub 1000. Entonces se me hace muy largo. Entonces de esta manera de notación sigma se me hace mucho más fácil y abreviado el poder representar esta suma. Ahora, ¿qué es lo que acabo de plantear? Que menos I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 igual a 0 están en equilibrio, a eso se refiere. Es decir, no me va a sobrar, no me debería sobrar ningún valor, ningún poquito de corriente, sino que me debe dar exacto. Si yo le pongo valor, veamos que eso se va a cumplir. Es decir, si yo aquí le voy a poner 10 milis, es decir, la I1 vale 10 milis, quiere decir que estos 10 milis que entran tienen que salir aquí.
¿Qué tanto van a salir? Bueno, eso depende del valor resistivo. En este caso pueden pasar tres cosas. Uno es que I2 valga más que I3. Puede ser que I2 sea igual que I3 o puede ser que I2 sea menor que I3. ¿Y de qué va a depender de esto? Como dije antes, del valor resistivo. Recordemos que I2 no solo está ella, sino que está influenciada por todas estas en serie. Por lo tanto, la corriente que I2 no solo tiene que ver con R2, tiene que ver con la R equivalente de estas tres resistencias, que eso lo vimos en el tema pasado. Bueno, en el tema antepasado, de que la R equivalente me va a influir mucho en el paso de la corriente, porque va a hacer que una resistencia se haga más grande o más pequeña. Entonces, si la resistencia equivalente es más pequeña que la R3, va a pasar más corriente. Si al final son iguales, van a pasar igual cantidad de corriente por los dos lados. Pero si es más grande la R equivalente, va a pasar menos corriente que en R3. Pues debo de valorar todo eso. Pero vamos a asumir entonces que la R equivalente que me va a salir de aquí, lo que tengo en amarillo, va a ser más grande que R3. Y eso sucede, entonces va a pasar menos corriente. Entonces vamos a asumir que aquí pasan 3 milis. Si entonces aquí pasa 3 milis, quiere decir que I3 por fuerza debe de valer 7 milis. Y ven que si yo hago esto, entonces aquí, si yo meto estos valores aquí, en esta ecuación que yo he sacado, igualada a 0, quiere decir que aquí tengo menos 10 milis. Aquí tengo 3 milis. Y aquí tengo 7 milis. Si yo resuelvo esto, vean que se me hace 3 más 7, 10, menos 10, se me hace 0. Ahí me está indicando Kirchhoff Que el circuito esté en equilibrio. Vean que es algo muy sencillo de poder, dijéramos, verificar, de tal suerte que se nos haga más fácil poder aplicar la ley de Kirchhoff. Vean que también aquí, si yo quiero hacer una igualdad, este menos 10 que está aquí, lo puedo despejar pasándolo al otro lado, entonces se me haría más 10. Y entonces 3 más 7 se me hace 10 igual a 10. También ahí puedo comprobar que está en equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el circuito no puede tener ni más ni menos corriente de la que la fuente le va a dar. Todo se debe de adecuar de manera proporcional y exacta en cada resistencia. No me puede sobrar voltaje, no me puede sobrar corriente, ni me puede hacer falta. Debe de repartirse de una manera proporcional a lo que la fuente me está dando. A eso se refiere Kirchhoff. Entonces, analicemos la siguiente ley para que vayamos entrando en contexto de las leyes de Kirchhoff. Analicemos la segunda y veamos de qué se trata. La segunda ley de Kirchhoff se refiere a el voltaje. Ya analizamos esta desde el punto de vista de la corriente. Y ven que la segunda ley de Kirchhoff, por eso también se llama ley de voltaje de Kirchhoff o ley de mallas. ¿Por qué? Porque aquí ya no lo voy a analizar en un nodo, lo voy a analizar en una malla. Y si recordamos el concepto de malla, Malla es aquel camino cerrado que tiene la corriente para poder circular. Y entonces veamos que aquí está una malla. Que a esto yo le puedo poner malla 1. Pero aquí también tengo otra malla. Quiere decir que aquí en este circuito tengo dos mallas, al menos dos mallas. ¿Qué es lo que me dice la ley de Kirchhoff? Que los voltajes, en este caso, se van a repartir de manera proporcional en función del valor de la fuente. Entonces veamos cómo funcionaría. básicamente, Kirchhoff me está diciendo esto mismo, solo que para la corriente. entonces aquí sería esta N, no me la llevé allá porque se podía cortar. Y aquí, en este punto, En vez de tener corriente, voy a tener voltaje. Pero sucede exactamente lo mismo que hice hace ratito con las corrientes. Entonces veamos, yo voy a llamar a este B1. Aquí lo tengo ya con el nombre de B1. Quiere decir entonces que este va a ser B2. Este va a ser B3. Y este va a ser B4. Ahí está. ¿Qué va a pasar entonces? Como me está diciendo que la sumatoria de los voltajes va a ser igual a 0, entonces debo de plantearlo de la misma manera que lo hice hace rato con las corrientes. Entonces, vean que lo que tengo que hacer es lo siguiente. Les voy a ir agregando el signo. Entiendo que este es más en la fuente y que esto es menos. Por lo tanto, más, menos es como se lo voy a ir poniendo a las resistencias que están involucradas en la malla. Sería más, menos, más, menos, más, menos. ¿Cómo sé que está bueno? Porque al final me debe de quedar emparejado justo con la fuente, que es quien me da la polaridad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijarnos el sentido de la flecha. ojo, este sentido de la flecha que yo tiré en rojo, También lo puedo hacer de manera arbitraria. Yo lo hice en el sentido de las agujas de reloj, pero yo lo puedo hacer al contrario de las agujas de reloj. Ahí es una cuestión de gusto, tal cual como lo hacíamos con la corriente, los sentidos yo se los daba de manera arbitraria, aquí también yo se lo doy de manera arbitraria. Da igual si lo hago de un lado o lo hago de otro. Ahora, como yo lo he hecho en el sentido de las agujas del reloj, es decir, de izquierda a derecha, lo que voy a ir viendo es cómo van
introduciéndoselo en los signos la flecha. Vean que aquí la flecha, en el caso de este elemento que es la fuente, me encuentro primero con el negativo. Entonces voy a poner a, incluso voy a cambiar de color, voy a poner a menos B1 porque me lo encontré negativo. Sigo con esta flecha por aquí. Vean que en el primer resistor me lo encuentro positivo. Entonces va a ser más P2. Sigo caminando con la cabeza de flecha, llego hasta aquí y me encuentro otro positivo. Entonces sería más B3. Sigo bajando con la cabeza de flecha y me encuentro otro positivo. Entonces sería más B4. Sigo caminando aquí y me vuelvo a encontrar a la fuente. Quiere decir que cuando yo me encuentro de nuevo al elemento con el que inicié, entonces hasta ahí llego. Entonces voy a igualarlo a 0. Ahí lo tengo. Vean que aquí he hecho básicamente algo como este planteamiento que hice para la corriente. Si yo le diera valores a esto, básicamente eso sería el mismo efecto. ¿Qué me da a entender? Que estos 12 voltios se van a repartir entre estas tres resistencias de la malla. Por decir algo, a esta le pueden caber, por decir algo, 5 voltios. Este puede absorber 4 voltios y este puede absorber entonces 3 voltios. ¿De qué va a depender de eso? Del valor resistivo. Recordemos que en el caso del voltaje es lo contrario de la corriente, a mayor valor resistivo, mayor valor en voltaje. Entonces va a depender de eso. Si una resistencia es mayor o menor, pues va a consumir mayor cantidad de voltaje. Ahí lo estoy poniendo de manera hipotética. Pero entonces vean que eso me está diciendo, si yo meto esos valores en la ecuación que he hecho abajo, me quedaría menos 12 más 5 más 4 más 3. Me quedaría al final menos 12 más 12, que se me hace 0. Entonces vean qué es lo que me está diciendo Kirchhoff, que y al igual que la corriente no me debe ni faltar ni sobrar voltaje, y que si esto es así, entonces el circuito está en equilibrio. Vean que en este caso alguien podría decir, bueno, pero me sale más fácil realizar ese circuito por la ley de Ohm, y de veras que sí. Este circuito en particular quizás es más fácil por la ley de Ohm. Pero la ventaja que nos da Kirchhoff es que en algún momento vamos a llegar al punto en el cual Ohm no es suficiente para analizar un circuito. Por ejemplo, aquellos circuitos que tienen 2 o 3 fuentes, nos es muy difícil analizarlo por Ohm, y entonces donde se precisa que entre la ley de Kirchhoff. La robustez de las leyes de Kirchhoff se da más que todo cuando los circuitos tienen 2, 3, cantidad cualquiera de fuentes, cosa que hasta ahorita solamente hemos trabajado con circuitos que solo tienen una fuente. En el caso de Kirchhoff van a aparecer unos circuitos que tengan más fuentes, y cuando esto sea el caso, entonces ahí es donde entra Kirchhoff a darnos solución al análisis de ese tipo de circuito. Para eso, entonces, en el siguiente video vamos a empezar a ver los ejercicios en donde pueda entenderse de mejor manera cómo es que funciona este análisis que acabamos de hacer. Esto es la base para poder calcular los circuitos a través de esta ley. Espero que haya quedado claro, y entonces nos vemos en el siguiente video, que sería el primer ejercicio con las leyes de Kirchhoff.